Después de la caída del primer imperio mexicano, México tuvo que decidir cómo organizar políticamente al nuevo país. Una de las principales discusiones fue si debía existir un gobierno central fuerte o una organización federal en la que las entidades tuvieran cierto grado de autonomía. El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento fue fundamental porque estableció las bases jurídicas de la nueva República Federal. En su artículo 1 se reconoció que la nación mexicana era libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824. La organización federal buscaba distribuir el poder entre el gobierno nacional y los estados. De esta manera, México comenzó a construir sus instituciones políticas y jurídicas después de la independencia. Ferrer Muñoz 1995. Explica que la formación del Estado Nacional Mexicano fue un proceso complejo, debido a los conflictos políticos que existieron durante los primeros años de vida independiente. En el aspecto social, México todavía tenía grandes diferencias entre los distintos grupos de la población. La desigualdad heredada de la época colonial continuó presente y muchas personas tenían dificultades económicas. En el aspecto económico, el país enfrentó problemas importantes. Los años de guerra habían afectado la producción, el comercio y las finanzas públicas. Además, el nuevo gobierno tenía dificultades para obtener recursos suficientes para mantener funcionando al Estado. En el aspecto cultural, la independencia permitió fortalecer una identidad nacional propia. México comenzó a construir símbolos, instituciones y formas de organización que buscaban diferenciarlo de su pasado colonial. Por esta razón, la construcción de la República Federal no fue inmediata ni sencilla. Fue un proceso acompañado de conflictos entre diferentes grupos políticos que tenían ideas distintas sobre el futuro del país. Otro momento fundamental fue la Revolución de Reforma, también conocida como Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. Este conflicto tuvo lugar principalmente entre 1858 y 1861 y enfrentó a liberales y conservadores. Uno de los principales temas de discusión fue la relación entre la Iglesia y el Estado. Los liberales buscaban establecer un Estado con instituciones civiles más fuertes, mientras que los conservadores defendían una mayor influencia de la Iglesia en la vida política y social. La Constitución de 1857 fue un antecedente fundamental de este proceso. Sin embargo, las diferencias políticas aumentaron hasta llegar al conflicto armado. De acuerdo con fuentes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a finales de 1857 se produjo un golpe de Estado que anulaba parte de la legislación liberal y dio paso a la Guerra de Reforma. Durante este periodo, Benito Juárez tuvo un papel fundamental. Desde el gobierno liberal se impulsaron las llamadas leyes de reforma, promulgadas principalmente entre 1859 y 1863. Estas leyes buscaron fortalecer la separación entre la Iglesia y el Estado y transformar diversas instituciones de la sociedad mexicana. Entre las medidas más importantes estuvo la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, promulgada el 12 de julio de 1859, mediante la cual los bienes del clero pasaron al dominio de la nación. Instituto de Investigaciones Jurídicas, S.F. Considero que la reforma fue importante porque ayudó a establecer nuevas bases para la organización del Estado mexicano. La separación entre Iglesia y Estado permitió fortalecer las instituciones civiles y modificar la relación entre el poder político y la religión. Además, este proceso contribuyó a la construcción del Estado laico mexicano. Las leyes de reforma tuvieron efectos en asuntos como los bienes de la Iglesia, el registro civil y la organización de diferentes instituciones públicas. Para concluir, considero que la etapa de México como República Federal fue fundamental para comenzar a construir el Estado mexicano después de la independencia.
La Constitución de 1824 estableció las bases del federalismo y ayudó a definir la organización política del nuevo país. Por otro lado, la Revolución de Reforma representó otro momento importante porque permitió discutir y modificar la relación entre la Iglesia y el Estado. Aunque estos cambios provocaron conflictos y enfrentamientos, también contribuyeron a formar las instituciones que posteriormente serían parte del México moderno. En mi opinión, conocer estos acontecimientos es importante para comprender que las instituciones y leyes de nuestro país son resultado de diferentes procesos históricos y de conflictos en los que se fueron definiendo los derechos, obligaciones y formas de organización del Estado.